Bienvenidos, estimados alumnos, a este video tutorial de la asignatura de Historia para el curso de séptimo grado del Colegio Corazón de Jesús. El día de hoy estaremos analizando dos temas que son, verdad, de mucha relevancia, son muy importantes, los cuales son la sociedad precolombina de Nicaragua y lo que tiene que ver con la organización económica, política y social de esta sociedad. Les saluda el profesor Edilson Rafael Canales Morán. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes este video tutorial. Muy bien, entonces nos encontramos en la unidad número 1, que es nuestros orígenes, y el día de hoy estaremos analizando dos contenidos muy importantes, como lo son la sociedad precolombina de Nicaragua y la organización económica, política y social de esta sociedad. Para iniciar, vamos a abordar lo que tiene que ver con la sociedad precolombina, y es que es imposible precisar una fecha exacta que nos diga cuándo vinieron los primeros pobladores a nuestro país. Sin embargo, por las lenguas que hablaban, se sabe que llegaron desde distintos lugares de América hace miles de años, hace mucho tiempo. Hablando específicamente de la historia de Nicaragua, o sea, de nuestra historia, esta la podemos dividir en tres periodos, como lo es el periodo precolombino, el periodo colonial y el periodo independiente. Serían los tres periodos de nuestra historia en la cual estaríamos dividiéndonos. Entonces tenemos, ¿verdad?, los tres periodos, que son el precolombino, el periodo colonial y el de nuestra independencia. Con respecto al medio geográfico, los primeros pueblos eran nómadas y como tales se desplazaban a lo largo y ancho de todo el continente americano en busca, obviamente, ¿verdad?, de comida. Estos pueblos vivían de la caza de animales salvajes y de la recolección de frutos silvestres y de raíces también. Con el tiempo, estas personas fueron cambiando a poblaciones más sedentarias cuya supervivencia dependía de la agricultura, sobre todo en aquellas zonas con un clima más tranquilo. Debido a la posición geográfica de nuestro país, debido a la posición geográfica de Nicaragua, que ocupa, ¿verdad?, el istmo centroamericano, sirvió de paso a los pueblos que se dirigían de norte a sur, y algunos de estos grupos se quedaron en Nicaragua. Bien, ahora, se cree que los primeros aborígenes que llegaron a nuestro país fueron los caribicis, que estarían siendo representados, ¿verdad?, por esta imagen, los caribices y los naoa. Ahora, los caribices se ubicaron en las cercanías de los lagos de la costa del Pacífico, y los naoa se ubicaron en las costas del Pacífico y las cuencas de los lagos, desalojando a los caribices quienes se fueron al interior del país. Posteriormente llegaron a Chorotega y se establecieron en donde actualmente es León, ¿ya? Entonces ahí, ¿verdad?, en León. Otro aspecto muy importante es que se piensa que los chontales, eran descendientes de los caribicis. Ocuparon lo que hoy es Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales y Bluefield, mientras que los niquirianos descendían de los naoas, y estos obviamente ocuparon la parte comprendida entre el lago Cocibolca y el océano Pacífico, las islas de Ometepe y Zapatera. Y los chorotegas descendían de los toltecas mexicanos. Se dividían en dirianes y negrandanos. Otro aspecto también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los dirianes ocupaban desde Jaltepa a orillas del lago Cocibolca hasta Managua. Los negrandanos ocuparon los departamentos de León, Chinandega, Estelí, Madrid, mientras que los caribices se ubicaron en la región del Atlántico. Actualmente esta región está poblada por mayangas, misquitos, ramas y creoles. Y acá podemos ver una imagen representativa de lo que fue el descubrimiento de Nicaragua. Obviamente es verdad que es un dibujo alusivo a lo que es el descubrimiento de Nicaragua. Con respecto
a la ubicación de los primeros pobladores de Nicaragua en toda la parte del Pacífico. Todo esto que tenemos acá, lo que hoy es Chinandega, León, Managua, Rivas, Carazo, toda esta costa de acá, y también incluido Estelí y Madrid. Entonces todo esto que les acabo de mencionar fue ocupado en su momento por los chorotegas, por los dirianes, por Nicaragua, nahuas y por nagrandanos. En cambio, la parte comprendida entre Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales fue en ese tiempo ocupada por los chontales. Todo este centro de acá, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, todo esto en su tiempo fue ocupado por los chontales. Y lo que son las dos regiones, la RAS y la RAN, las dos regiones autónomas de nuestro país, en su tiempo fueron ocupadas por los caribicis, por los ramas, por los mayagnas, los miskitos y los creoles. Y esa fue, ¿verdad? O esa es la ubicación que tuvieron nuestros primeros pobladores. Con respecto a lo que tiene que ver con la presencia del humano en Nicaragua, las huellas de Acahualinca fueron descubiertas en 1874 y se encuentran cerca de la ribera sur del lago Solotlán en el lago de Managua, que es el lago de Managua. Ahora, tienen aproximadamente 6.000 años de existencia y son huellas fósiles hechas por pobladores de la zona de la ceniza, en el fango volcánico que se solidificaron hace aproximadamente unos 2.120 años. Las huellas de Acahualinca son una de las evidencias más antiguas de existencia humana prehistórica en nuestro país, y esto nos revela obviamente que los primeros habitantes de esta zona huían de la erupción de un volcán que arrojó ceniza, que arrojó arena y lodo. Además de las huellas, también se encontraron, además de las huellas de estos pobladores, también se encontraron huellas de animales como el bisonte, como el tigre, dientes de sable, como las nutrias, como el saíno, el venado y algunas aves. En lo que respecta a la organización económica, política y social, en primer lugar tenemos la parte de la economía. Con respecto a la economía de estos pobladores, bueno, vivían en comunidades, todos tenían derecho a cultivar una parcela. La economía se basaba principalmente en la agricultura y los indígenas, para obtener buenas cosechas, empleaban técnicas de agricultura como la milpa. También, además de la milpa o rosa, utilizaban el espeque. Se utilizaba el espeque, actualmente aún se utiliza en algunas regiones de nuestro país, y utilizaban o hacían uso de lo que era el hacha de piedra. Estos cultivaban maíz, frijoles, cultivaban mandioca o yuca dulce, cultivaban el cacao, el chile, el ayote, también el tomate, la piña, el pipián, el chayote, el aguacate, las calabazas, los plátanos, el algodón, el quequisque, el tabaco, entre otros. Y aunque lo hacían de forma rudimentaria, lograban, ¿verdad?, subsistir. Ahora, estos pobladores sembraban árboles frutales como el jocote, como los lancites, como el mamón, como la alona, entre otras plantas también. Y el maíz era la base principal de la alimentación. Lo comían cocido, lo comían en pinol, en tortillas, en tamales, en atoles, en bebidas como la chicha, como el pozole y como el tisque. O sea que prácticamente todo lo que tenía que ver con su dieta estaba basado en un 90% del maíz. Estos pobladores tomaban sus alimentos cocidos y condimentados con chile y achiote. Con el cacao hacían el chocolate, que era una bebida especial para los nobles, y lo tomaban en guacales y jícaras labradas. Otro aspecto también muy importante que debemos tener en cuenta es que estos pobladores, para complementar su alimentación, se dedicaban a la caza y a la pesca. Cazaban venados, por ejemplo, también cazaban conejos, cazaban iguanas y armadillos. En cuanto a la pesca, estos obviamente ellos pescaban peces, tortugas y también mariscos.
Y esto con respecto a la parte económica, con respecto al comercio. En el comercio, en cada población había un mercado y solamente las mujeres podían entrar para comprar y para vender. Para los hombres era prohibida la entrada y los forasteros podían entrar porque llegaban a comprar y los esclavos que eran vendidos, ¿verdad? Entonces, solamente las mujeres podían entrar a vender y a comprar y en un dado caso que llegara un forastero, pues estos sí podían entrar porque estos llegaban a comprar los esclavos que eran vendidos. Ahora, las compras que se realizaban como trueque, es decir, se intercambiaban los productos o bien pagaban con granos de cacao. Entonces, en este mercado se realizaban trueques, había un intercambio de productos. Si uno tenía, por ejemplo, maíz o alguna fruta, entonces este le intercambiaba con la persona que estaba en ese mercado ofreciendo sus productos. O bien podían pagar con la moneda de esa fecha que era la semilla de cacao. Con respecto a la política, en la política en nuestro país generalmente gobernaba un cacique. Este cacique era asistido por un consejo de ancianos llamado monéxico y este consejo se reunía en una especie de ranchón llamado galpón. Ahora, el cacique o teite, que también podía denominarse teite, proponía los problemas o cuestiones de orden civil y militar para su discusión y buscar una solución. Acá tenemos una imagen representativa del cacique Diriangén. Con respecto a la parte social, la sociedad precolombina nicaragüense se dividía en tres grandes grupos. El primer grupo era el consejo o el gran consejo, jefe, ¿verdad? Que hace referencia al cacique. Entonces, el primer grupo era conformado por el consejo de ancianos, por los sacerdotes, por los caciques y por los guerreros. El segundo grupo era conformado por agricultores, artesanos y comerciantes. Y el tercer grupo estaba conformado por lo que eran sirvientes y también estaba conformado por hombres libres, por esclavos y extranjeros. En cuanto al grupo social, este era el grupo más importante. Este grupo estaba conformado por el consejo de ancianos, por sacerdotes, como hemos dicho, por caciques y por guerreros. Le seguían los agricultores, los artesanos y los comerciantes, y las capas populares o el grupo más bajo estaba integrado por lo que eran los sirvientes, que eran hombres libres y podían vender una fuerza de trabajo, y los esclavos. Con respecto a lo que es la parte cultural, en la parte cultural tenemos lo que es la religión. La religión ocupaba un lugar muy importante en la sociedad precolombina de Nicaragua. Eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses y tenían ideas acerca de la creación del hombre, de la inmortalidad del alma y de los premios o castigos en la otra vida. Estas personas, estos pobladores decían que el mundo había sido creado por los dioses principales y los aborígenes transmitían sus creencias de manera oral. Con respecto a sus dioses o a los dioses principales que tenían eran el Kamagastat y Zipaltobal, pero tenían dioses menores como el dios de la lluvia, el trueno, el dios del viento, el dios del maíz, el dios del cacao y el dios del algodón. Estos indígenas, estos pobladores celebraban ceremonias en honor a sus dioses y las hacían en lugares diferentes, como las orillas de ríos, lagos, lagunas, en las faldas de los volcanes. También utilizaban los templos y pirámides y tenían un calendario para sus fiestas religiosas, hacían ayunos para purificarse y la ceremonia más importante era la de los sacrificios humanos. En el volcán Masaya, por ejemplo, se arrojaban doncellas para pedir lluvia a sus dioses, ¿verdad? Y esto pues era una forma en la que ellos cohabitaban, era algo, por así decirlo, normal. En cuanto a lo que tiene que ver con la serpiente emplumada, esta serpiente era un dios muy importante para ellos. Este dios representaba la unión entre la tierra y el cielo, y en la laguna de Azozosca podemos encontrar una representación de este dios.
En cuanto a las comunidades, tenemos que en las comunidades con mayor población habían templos mayores y también habían templos menores. En la plaza se encontraba una pirámide escalonada y en esta se realizaban las ceremonias más pomposas, como era el sacrificio humano en honor a sus dioses. El sacrificio humano era un acto bastante común y muy, pero muy importante y esencial en lo que era la creencia religiosa de estas culturas, de estos pobladores. Con respecto al arte, bueno, en el arte tenemos que estas personas se destacaron en cerámica, en la escultura, en la música, en la arquitectura, en la pintura y en el arte rupestre. Con respecto a la cerámica, ellos trabajaban maravillosamente el barro, confeccionaban vasijas domésticas con colores que resistían la acción del fuego, por ejemplo las tazas, los platos, jarrones, tripoides, entre otros. Ellos labraban la piedra dura para armas e instrumentos. Hacían toda clase de cordeles, hamacas, mantas de algodón, tejidos y plumas. También tenemos la parte de la escultura. Las esculturas indígenas fueron hábiles en el trabajo de la piedra volcánica. Sobresalen las estatuas encontradas en Sutiaba, en la isla de Ometepe, Zapatera y Momotombito. También se encuentran en los departamentos de Oahu y Chontales y estas estatuas son representaciones de animales, de dioses y personajes importantes de los indígenas. Con respecto a la música, tenemos que eran sentimentales y expresivos y sus principales instrumentos musicales eran la marimba, el atabal, la chirimía, el tum tum y la ocarina, entre otros obviamente. Con respecto a la arquitectura, sus templos religiosos eran construidos con piedra, con lodo, con cal y con arena, y las casas o chozas las hacían con cañas y madera y los techos con palma y paja. En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo y el legado cultural, en esta parte, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta que los primeros pobladores de nuestro país han dejado aportes maravillosos que hay que saber apreciar por su importancia. En cuanto al patrimonio visible de esas culturas son la artesanía, las piezas de arte, entre otros. Testimonios de su creatividad y esencia de su identidad y son parte de la historia y memoria del lugar al que pertenecieron. ¿Ya? Tenemos un legado muy importante. Ahora, nuestras artesanías son sinónimos de un buen gusto. La experimentada mano del artesano ha representado en los productos artesanales los colores y texturas de nuestra tierra, reflejando costumbres, tradiciones y valores propios de nuestros aborígenes. Contamos con una amplia gama de productos artesanales diseñados en cuero, en madera, en orfebrería, en tejeduría artesanal, cerámica y piedras. Entre los productos de arte aborigen destacados se encuentran las mantas, las piezas talladas en madera, la orfebrería, las vasijas de distintos colores de cerámica, entre muchas otras cosas más. Es muy importante que tomemos conciencia y seamos capaces de analizar y sobre todo de conocer que los primeros pobladores de nuestro país nos han dejado aportes maravillosos que hay que saber apreciar por su importancia. Deben sentirse orgullosos de ser nicaragüenses, ya que nuestro país es especial, es único y es maravilloso en todo lo que le concierne. Esto es todo lo que abordaremos en este video. Muchas gracias por su atención. Espero que la realización del mismo sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, pasen un excelente día. Recuerden suscribirse.